esta exposición durante unos cuantos días más. Vamos a cerrar el programa hablando de una clínica, Tiara Health, que abrió sus puertas a principios de año, una clínica anti-envejecimiento, lo que es lo mismo anti-aging. Queremos saber cuáles son las técnicas que están utilizando, en qué consiste, hacia dónde van, y lo vamos a hacer con el gerente, con Fay Rodríguez. Muy buenas, Fay, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues encantada. Y le acompaña Raquel Anders de Telemedicina 365, que ahora nos contarás en qué consiste este concepto. Sí. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, Fay, cuéntanos cómo se ha ido desarrollando esta empresa, hacia dónde va y, por un lado, bueno, pues cuáles son sobre todo las técnicas que empleáis, el concepto que tenéis y, bueno, qué es lo que se puede conseguir. Vale. A mí el concepto de Tiara Health Group, porque ha empezado en Marbella, pero es un desarrollo que va a tener en diferentes países, en Lisboa, en París, en Dubái. Hay una progresión que son 15 clínicas a nivel internacional. El concepto es Life Better, que no es solo anti-aging, porque al fin y al cabo contra el envejecimiento no se puede luchar. Se trata de envejecer con mejor calidad de vida. Entonces tenemos una serie de profesionales y de programas enfocados a darle ese servicio no solo al paciente que reside en Marbella, sino a ese paciente que tiene esa posibilidad de residir en Marbella eventualmente, pero que vive en otras partes del mundo y haciéndole un seguimiento. Pero yo creo que lo va a explicar mejor la doctora Landers que yo. Sí. ¿Cómo se puede envejecer, pero de manera positiva? Porque decía, no se trata solamente, evidentemente, de cumplir años, lo vamos a hacer, pero llegar de una manera, pues, positiva. ¿Cómo se hace? Nosotros lo que hacemos es lo que se llama medicina preventiva, ¿vale? Cuando el paciente llega a nuestra clínica, hacemos un diagnóstico completo, tanto a nivel sintomático con cuestionarios médicos, como también todas las pruebas que podemos hacer. Medimos los órganos con medicina convencional, vemos el corazón, cuál es el estado, el pulmón, cuál es el estado a nivel óseo, cuál es el estado del paciente, y tenemos una idea global de cuál es la condición física actual del paciente. Es real que con el envejecimiento pues esta condición física se va perdiendo porque poco a poco vamos perdiendo funciones de nuestro cuerpo, y nosotros lo que hacemos es detectar esas pequeñas funciones que se van disminuyendo y las suplimos. Entonces, por ejemplo, a nivel hormonal es lo primero que las personas notan. Nuestros órganos sexuales dejan de producir hormonas y esto genera un montón de cambios en el cuerpo. Pues nosotros esos déficits hormonales los vamos supliendo y los vamos controlando para evitar los efectos a largo plazo, que son los que realmente nos disminuyen la calidad de vida en nuestra vejez. Ajá. Hacéis análisis, bueno, genéticos, epigenéticos, ¿no? Todo. Sí, hacemos todas las pruebas convencionales, por ejemplo, que es nuestro meta. En vez de que el paciente tenga que ir al cardiólogo para hacerse el chequeo cardiológico, que tenga que ir al neumólogo para ver cómo están sus pulmones, que tenga que ir al endocrino para ver cómo está todo su sistema endocrino, el paciente viene a nuestra clínica y nosotros hacemos todo ese chequeo in situ en una visita, y ya con toda esa información que podemos recolectar es como podemos darle la mejor medicina dedicada a cada paciente específica. Claro, es una fotografía de cómo está la persona en ese momento y bueno, qué enfermedad también puede desarrollar en el futuro, ¿no? Que esto también es importante. A mí lo que más me gusta en ese concepto, cuando lo explica Raquel, es ya te dejas de preocupar de ahora tengo que ir a no sé dónde, ahora tengo que ir a tal. No, yo voy a un sitio, a un único sitio en el que me lo hacen todo, los especialistas vienen a verme a ese sitio y el servicio es que no se parece en nada a un hospital. Lo digo yo, que los que me conocen aquí en Marbella saben que es que yo veo sangre y me mareo, pues imagínate. Es un concepto que yo invito a la gente a que venga a probarlo. Además tenemos las consultas, la primera consulta gratuita, vienes, pruebas, y creo que merece mucho la pena. Merece mucho la pena, sobre todo porque tenemos ese concepto de una medicina dedicada a cada paciente, donde le vamos a dar el tiempo que necesita, donde vamos a realmente guiarlo en toda su historia de salud, en todo lo que tenga que ver relacionado con su salud, hasta las diferentes patologías que puede ir presentando. Nosotros mismos vamos a ayudarle y no dejarlo a la deriva de que el mismo paciente se tenga que encontrar qué médico es el que le va a tratar. ¿Y cuáles son sobre todo las claves para envejecer de una manera saludable? ¿En qué pata se sustenta? No, sí, es bastante conocido y no es nada esotérico ni nada. Es uno,
enfermedades crónicas, hay que tenerlas todas bajo control, tener la mejor salud que tú puedas tener, el estilo de vida, la nutrición, el ejercicio, la suplementación con suplementos antioxidantes, todas estas cosas son las que van a llevar a que cuando nosotros entremos en la vejez propiamente dicha, tengamos una buena calidad de vida, un buen estado de salud que nos permita ir a andar al paseo marítimo con 85 años y no estar sentado en una sillita de rueda. ¿Vale? Entonces, todas esas cosillas hay que tener masa muscular y encontrarse... Yo llevo muy poco como gerente, pero eso ya lo he visto. Sí. Hay gente que ha venido de paciente a la clínica que yo conozco de toda la vida y los ves con zapatillas de deporte y pues no se podía ni mover. Entonces, eso es alucinante. Sí. ¿Con qué profesionales contáis? Pues mira, conoces a alguno porque conoces a Curro, que ya has tenido que ir al doctor Francisco Martínez Peñalver. Tenemos al cardiólogo... Doctor Chinchurreta. A ver, tenemos... Dermatología. Tenemos todas las especialidades disponibles, ¿vale? Si algún paciente de nosotros llega a necesitar algún especialista por alguna patología que encontremos o que ya padezca, nosotros mismos se los traemos a la clínica. Y tenemos todas las especialidades. Tenemos contactos con médicos de toda la zona, los mejores de la zona, para que puedan venir a nuestra clínica a atender a los pacientes. Y luego, dentro de la clínica, 24/7, tenemos personal médico, al doctor Francisco Peñalver, me tienen a mí como medicina preventiva, luego tenemos en estética a la doctora Bárbara Meléndez, y luego tenemos nutrición a Laura Pérez. A Laura, que la tuvimos la semana pasada. Y también tenemos a nuestra técnico de cámara hiperbárica, porque tenemos una cámara hiperbárica, a Idoia Mesa. Eso es un punto a destacar, porque somos la única cámara hiperbárica que hay en Marbella, y creo que en Málaga hay 5 o 6 en total. Estepona. Exacto. ¿Cómo trabajáis la parte estética? Porque habláis del interior, pero claro, esto también tiene un reflejo claro, fuera, el envejecimiento también incluye toda la parte estética, que también es importante. No solamente es la de salud, sino la otra y la mental, ¿no? Es los dos. En nuestra clínica, nuestra doctora Bárbara Meléndez, ella se especifica en medicina estética regenerativa, ¿vale? Que lo que hace es, más que colocar fillers, también utiliza rellenos, ¿no? Exacto, relleno, lo que utiliza es inductores, ¿vale? Para que con estos inductores tu propio cuerpo, tus propias células se activen y puedan producir, por ejemplo, colágeno, que va a mejorar la calidad de la piel, o vamos a ayudar a la hidratación de la piel, y todo para buscar el efecto más natural que podamos tener de la parte estética, y que no sea solamente cirugía, que no sea solo lifting, sino que la paciente envejezca, porque al final todos vamos a envejecer, pero que el aspecto físico esté mejor y se siga viendo natural. Ajá. La menopausia es un síntoma también de envejecimiento. Obviamente, supongo que hay muchas mujeres que llegan a vosotros pues porque tienen esas preocupaciones, ¿no? Y ahora hay, distintos caminos para, abordar este periodo de la mujer, ¿no? Sí, definitivamente la menopausia ocurren los dos, tanto en los hombres como en las mujeres, menopausia y andropausia. Es verdad que en la mujer es un poco más drástico porque las hormonas se pierden un poco más rápido que en el hombre, y eso conlleva a tener más síntomas que son un poco más floridos y que las mujeres lo sienten muy de cerca. Entonces sí, una de las cosas que nosotras más tratamos es esa pérdida hormonal. Y esa pérdida hormonal, lo primero es conocer cuál es la cantidad de hormona que se ha perdido para reponerlo, y lo hacemos individualizado, porque no todo el mundo pierde ni lo mismo ni a la misma velocidad. Y entonces esa reposición es lo que hace que los síntomas de la menopausia desaparezcan. Porque cada síntoma viene dado por algún déficit, algún desequilibrio de cada una de las hormonas. Entonces siempre hay que hacer un estudio completo, ver cuál es el estado actual y volvemos a equilibrarlo. Las hormonas es un mundo súper apasionante, muy necesario también, esta terapia hormonal sustitutiva en el caso de las mujeres y la testosterona en el caso de los hombres. Sí, sí, y hoy en día cada vez se sabe más. Antes se tenía mucho miedo de las hormonas. Por si provocaban cáncer. Exactamente, antes se creía que las hormonas provocaban cáncer, se conocen muchos efectos secundarios de las hormonas, pero estos efectos secundarios son de hormonas sintéticas. Las hormonas que nosotros utilizamos son hormonas bioidénticas, es decir, que molecularmente son exactamente iguales a las que producimos en nuestro cuerpo. Y al ser iguales a las que produce tu cuerpo, pues no tienes efectos secundarios, porque tu cuerpo las ha producido todo el tiempo, ¿vale? Entonces esa es la gran diferencia.
la terapia de tratamiento de reemplazo hormonal de hormonas bioidénticas lleva 20 años, no es algo nuevo, está muy bien estudiado y si se hace bien, los beneficios son innumerables. Al final son tratamientos muy personalizados, obviamente cada uno tiene unas demandas, unas necesidades muy diferentes. Decías, bueno, habían llegado pacientes que estaban en unas condiciones, primarias, podemos decir, y han ido mejorando. ¿Qué pacientes habéis tenido a lo largo de este tiempo, desde principio de año? Bueno, ¿Cuál es el perfil? Yo creo que tenemos un perfil de más de 30 años que se empieza a preocupar un poquito por la salud, y luego un perfil de más de 55 que ya tiene una serie de cositas o achaques o preocupaciones que son muy distintas. Entonces, como también llevas, para mí lo más importante, lo que yo diferencio de otro tipo de... yo trabajo con otras hospitales o clínicas de aquí de la zona. Entonces, para mí lo más impactante de ir a Tiara es que el concepto es distinto. Es decir, yo no lo veo tanto como voy al médico, sino como soy consciente de que me pasa algo y quiero que mi vida sea mejor. Y para eso me hace falta algo que sea global, no solo que me vea el doctor el martes día tal, sino, oye, vas a cambiar tu forma de vida, vas a cambiar tu nutrición, vas a cambiar tal, y además no te preocupes porque todas las cosas que te están pasando las vamos a prever para que te vaya mejor, ¿no? Entonces, pasa claro, queda mucho mejor cuando lo dice ella. También hay que decir que el sistema sanitario, bueno, está ciertamente colapsado, ya no solamente en la pública, la privada, es verdad que a veces hay que hacer un periplo, ¿no?, hasta llegar a un especialista, a otro, sí. Y al final, bueno, decís, esa es la diferencia, ¿no?, tener a todos los especialistas juntos y, bueno, en la misma dirección, ¿no? Sí, todo el mundo. La idea es esa, nosotros queremos ser el centro, como los padres de los pacientes, que cualquier cosa, cualquier interrogante, cualquier duda, cualquier eventualidad en su salud que suceda, puedan venir a nosotros, nos los pregunten y nosotros seamos el que los encaminemos. Y claro, porque la parte de la medicina preventiva, la medicina de precisión, es una medicina multifactorial, o sea, lo que tratamos es todo el ámbito del paciente, no solamente el antienvejecimiento, sino todo, porque el envejecer también incluye las otras patologías que puedan aparecer. ¿Y cómo se trabaja la mente? Pues la mente se trabaja controlando el estrés, ejercitándola, tenemos muchas pruebas para ver cuál es el estado mental del paciente, cómo está la atención, la memoria, el tiempo de reacción, todo eso lo medimos y también dependiendo del paciente pues le damos. Y hay muchos suplementos que ayudan mucho cuando vamos viendo a alguien que se le está olvidando las cosillas, pues se puede ayudar con ciertos neurotransmisores a que vaya mejor. La suplementación es muy importante, es básica. Sí. ¿Tenéis más pacientes internacionales, nacionales? Luego tenemos más internacionales. Al principio, cuando abrimos, tuvimos muchos pacientes de la zona, pero es verdad que en el verano hemos tenido muchísimos pacientes internacionales y es por eso que hemos implementado el modelo del 365 para poder hacer el seguimiento a todos estos pacientes que ya no están aquí en Marbella y los podemos seguir en sus países. ¿Y a qué se debe? ¿Se preocupan ellos más por la salud? ¿Tienen, no sé, más tradición? Yo creo que también nosotros, la idiosincrasia de cada país es diferente y nosotros somos de una manera y cada país tiene ciertas costumbres. Pero el programa 365 nos permite llevar a todo tipo de pacientes en su vida normal, en su país de origen, con sus costumbres, etcétera. Y yo creo que nosotros los españoles en general somos más despreocupados y solamente vamos al médico cuando nos duele. Cuando está el problema, ¿no? Sí, hay que cambiar un poco la mente, cambiar de solamente ir a la medicina para actuar y para tratar a vamos al médico para prevenir. Vamos al médico para no enfermarme y eso es lo que nosotros buscamos en nuestra clínica. ¿Se puede luchar para que los telómeros se mantengan en un estado óptimo? Sí, claro que sí. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues con todo esto que te estoy diciendo, entre mejor esté tu condición física, el tema del acortamiento de los telómeros tiene que ver porque te estás envejeciendo, porque si fumas, si bebes mucho, si estás bajo mucho estrés, pues todas estas cosas es un estrés físico en tu cuerpo que obviamente va a hacer que la genética se vaya dañando. Si cambiamos todo eso, mantenemos una buena calidad de vida, un buen estilo de vida, una buena nutrición, un buen estado de salud, esos telómeros se acortan con mucho más ralentecidos, mucho más lento. Bueno, no podemos frenar el envejecimiento, ojalá tuviéramos esa varita mágica, no. Pero sí la calidad de vida y, como dice vuestro lema... Life better. Life better. Bueno, pues muchas gracias, que vaya muy bien. A vosotros por invitarme. A por mucho tiempo más. Gracias. Nada, a ti. Pues aquí terminamos el programa de hoy, nos vemos mañana.